Vamos a continuar ahora con las dos charlas. Están todos desesperados por conocer y en un principio estoy, la verdad, que muy orgulloso de tener dos profesionales que nos van a presentar dos puntos de vista diferentes de la cultura japonesa. Yo presentaré y me bajaré porque yo no tengo nada que decir sobre ese tema ni sobre el próximo, y la verdad es que podemos después dejar un momento para preguntas, un momento, varios minutos o el que haga falta, y si vemos que se extiende mucho siempre puede ser preguntas después al acabar el acto. Entonces, ahora tengo al instructor Rubén Carreñosa del club Bushin Ryu, que habla sobre Budo Taijutsu. Ya voy mejorando la pronunciación. Rubén, Hola, buenas tardes, soy Rubén. Quería presentaros lo que nosotros vamos a hacer y lo que estamos realizando, que es el trabajo sobre Budo Taijutsu. Es una actividad, es un arte marcial bastante desconocido, aunque si os digo cómo se llamaba antes, hace 20 y tantos años, os sonará, se llamaba ninjutsu, es decir, el arte de los ninjas. Bien. Ahora se ha perdido ese nombre. Nuestro sensei, nuestro soke de Japón no quiere que sea tan peyorativo lo que estamos haciendo, y entonces pues lo denomina Budo Taijutsu, que no es más que una denominación de lo que realmente se consta. Budo son armas y Taijutsu todos los movimientos del cuerpo, tanto defensivos como físicos para ejercicios. Nosotros trabajamos aquí en Valencia, en un dojo de este barrio, y bueno, pues este arte marcial, porque es un arte marcial, es un arte para la guerra, no es un do, no es un camino espiritual, sino que es un jutsu, es un arte para, en un principio, para no ser muerto y para matar en la guerra. Ahora, lógicamente, no estamos en guerra, las circunstancias han cambiado, pero pretendemos que el espíritu, por eso se llama nuestra asociación Bushin Ryu, es decir, el espíritu del guerrero, que se mantenga el espíritu del guerrero. Enseñamos básicamente a no atacar, sino a defenderse. La defensa puede ser a muchos niveles, dependiendo del ataque que se nos dé. Como os digo, se trabajan budo, es decir, todas las armas japonesas y todas las armas que se puedan conseguir de circunstancias. Cualquier tipo de arma, una botella, cualquier cosa se trabaja, porque en el antiguo ninjutsu se utilizaba todo. Había armas hasta tan extrañas que ahora mismo, si supiéramos cuáles son, no las veríamos como armas. Bueno, pues se trabajan todas las armas, principalmente el budo, y como segunda parte o segunda opción el taijutsu. El taijutsu está compuesto por el dakentai, que son las técnicas de defensa y ataque sin armas, y todos los movimientos que se realizan en el cuerpo para prepararlo con fortaleza, agilidad, elasticidad, etc. Enseñamos básicamente el budo porque, aunque el ninjutsu no era precisamente muy amigo del samurái, siempre se utilizaban primero las armas. Tanto el samurái como el ninja utilizaban las armas como primera opción, porque era la única forma, la más segura al menos, de no ser muerto y de poder
eliminar al enemigo. Lo que es la parte de Dakentai, Taijutsu, de defensa sin armas, es cuando se perdía ese arma y entonces había que defenderse sin más, con lo que se tuviera a mano, o bien un arma improvisada, ya veremos después alguna que he traído por aquí, y si no, pues con las manos. En el Dakentai, que es la técnica sin armas, se utiliza absolutamente todo. Es decir, trabajamos luxaciones, proyecciones, estrangulaciones, atemis, geris, todo. Todo se trabaja porque para nosotros todo es válido. De hecho, no tenemos competición. No competimos, así como en karate o en taekwondo hay competiciones. Nosotros no competimos porque nuestra principal base es la libertad de actuación sin reglas. No es el fighting, es célebre, pero en principio sin reglas. Si participamos en una competición, tenemos que participar con las reglas de esa competición y a nosotros no nos sirve, porque así puede participar hasta un torero en una competición. Si participa con esas reglas no hay problema. Nosotros competimos únicamente como en competiciones de técnica. Si practicamos entre nosotros dos tipos de combate, el Kumiuchi y el Omae, que son de 1 contra 1 o de 1 contra 7, 8, 10. Para quinto dan se suele pedir durante el examen un combate de 1 contra 6, con o sin armas. Tiene sus reglas, lógicamente, pero nosotros practicamos entre nosotros con técnicas, no para puntuar. Digamos que vencería el que más técnicas o más técnicas diferentes hace durante un combate, porque para nosotros es válido todo tipo de golpes, todo tipo de estrangulaciones, siempre con el límite de no hacer daño. Bueno, luego también en el apartado de armas tocamos todas las armas: la katana, la yari, la naginata, el tambo, el tanto, el boken, todas. Y bueno, pues tampoco tenemos reglas, porque se procura, al igual que los antiguos ninjas, nosotros intentamos mantener ese espíritu de guerrero, aunque lo denominamos de otra manera, pero pretendemos que ese espíritu de guerrero de sorpresa, que es la base del ninjutsu, se mantenga. Y entonces siempre intentamos sorprender al enemigo de alguna forma, o haciendo lo que él no espera, lanzando algo que él no espera, actuando de una forma que él no espera, con el fin de derrotarle. Es amplio, es un estudio, como podéis suponer, bastante amplio, porque aunque no nos dedicamos específicamente a un arma determinada, es muy difícil adquirir una maestría en 15 o 20 armas o 30 diferentes, pero sí que aprendemos a manejarlas todas para en un momento determinado podernos defender con cualquier tipo de arma y defendernos de cualquier tipo de ataque con o sin armas. Digamos que somos aprendices de todo y maestros de nada, pero tenemos una versatilidad muy grande con relación a esa defensa. Bueno, pues somos un arte marcial desconocido, digamos, para el gran público. Hay muchos miles de practicantes en España, porque nosotros dependemos de una sociedad, la Bujinkan, de Japón. Nuestro maestro, nuestro sensei, vive en Noda, en la provincia de Chiba. Y bueno, pues es un hombre muy conocido en Japón. Está nombrado joya viviente. Tiene una cantidad de condecoraciones de todos los países, incluso del presidente de Estados Unidos, del Papa, etcétera, etcétera. Bueno, es muy conocido. Hablando de las jornadas de cine, ese sensei
tenía una serie en televisión, alguna habréis oído hablar de ella, en televisión japonesa que se llama Hiraya. No sé si la conoceréis. Es una serie en la que los protagonistas son tres ninjas muy jóvenes, tres niños ninjas, y él hacía de maestro, de abuelo. Es decir, no solo llevaba la serie y hacía las coreografías, sino que actuaba en ella misma. Tiene mucha relación con muchos actores japoneses, porque ha dirigido y ha coreografiado muchas coreografías de peleas, de lucha, de las películas japonesas y de algunas de Estados Unidos, americanas también. Este señor vive allí, como os digo, es nuestro soque, nuestro director de la Bullingham. Va a durar poquito tiempo porque ya tiene previsto su sucesor. Él es el 34 soque y tiene previsto ya soque, es decir, desde que se creó la escuela más antigua que se practica aquí, que es la Togakure Ryu, que se la enseñó su maestro Takamatsu Sensei. Takamatsu era el 33, sucesor desde el creador de la escuela en el siglo XI-XII. Ha sido una línea continua. Él es el 34 ahora y ya probablemente el año que viene nombre al 35. Como veréis, pues es una continuidad bastante segura de que no se ha perdido la línea auténtica. Han cambiado cierto tipo de técnicas, incluso ha cambiado el nombre, pero la continuidad de lo que se realiza y el espíritu del antiguo ninjutsu permanece. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, en principio en esta sociedad de Bullingham se estudian 9 escuelas. De ellas 6 son samuráis, de origen samurái, y 3 son de técnicas y de origen ninja. La Togakure Ryu, la Kumogakure Ryu son 2 de las ninjas que se estudian. La tercera, no sé por qué. En Japón no se nos enseña, no sé si en Japón la enseñarán, pero aquí a los europeos no nos lo enseñan. Pero se estudian 6 escuelas de técnicas ninja, tanto con armas como sin armas, la jutsu, la koshinjutsu, etc. Entre ellas hay 6 y 2 de tipo ninja. La primera y la más importante de las que estudiamos, que es la Togakure Ryu, que es la que yo empecé a trabajar en el año 84. Y bueno, es una escuela muy amena, muy amplia. Básicamente tiene las 2 partes de Budo Taijutsu. Se utilizan unas armas un tanto extrañas y peligrosas hoy en día. Solo se pueden trabajar un poquito en el tatami, no se pueden sacar. Todos conocéis los sucos, esas especies de manoplas con 4 uñas que son terribles. Se utilizan también pues la espada corta, que se utiliza, no sé si alguno de vosotros trabaja en la katana, pero en esa escuela se trabaja la katana con trampa, con truco. Es decir, se trabaja el wakizashi en la saya de la katana, de manera que engañas al oponente porque piensa que vas a desenvainar una katana que requiere un tiempo pequeño, pero requiere un tiempo, y sin embargo desenvainas con un wakizashi que requiere un tiempo, pero mucho más corto que la espada. Entonces es esa parte de kyojutsu, de engaño, que lleva implícito todas las técnicas que se realizan en esta escuela. Bueno, como presentación cortita, pero si queréis hacer alguna pregunta, saber algo más,
encantado de responderlas. Nadie tiene ninguna pregunta. ¿Y cómo, o sea, las escuelas de ninjutsu antiguo, cómo surgen? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se forman las primeras? Bueno, no quiero ofender a nadie, pero bueno, como todas las escuelas surgidas en Japón, tanto samuráis como ninja, todas han surgido de una impresión divina. Las han enseñado la diosa del sol, las han enseñado los tengus narigudos de esa fuerza, en fin. Bueno, realmente la mayoría, al menos las escuelas ninjas que se utilizan, provienen de China. La realidad de su formación es que provienen de China, algunas de ellas porque algún monje de China, cuando los célebres asesinatos de monjes Shaolin y todo esto, emigraron y fueron a parar a Japón, a los sitios más recónditos, es decir, a las montañas, y allí pues recabaron en los pueblos, en las zonas de Iga y Koga, que son las dos que todo el mundo conoce, porque son las dos donde más ninjas existían, donde al menos los más famosos, y que de ahí pues fueron enseñando sus técnicas físicas y con la evolución que en Japón se realiza con todo lo que absorbe desde el exterior, llegaron a formarse familias ninja. Y después, pues lógicamente fue evolucionando durante los años. Esos ninjas terminaron por no por ser absorbidos, sino por pasar a trabajar para la nobleza samurái. Es decir, el ninja era un mercenario, y cuando un samurái o un daimyo o incluso el shogun, que el shogun también tenía sus compañías de ninjas, pues necesitaban algo que un samurái no pudiera hacer porque su código se lo prohibía, pues lo encargaba un ninja. Lógicamente el vecino hacía lo mismo, porque en aquel entonces Japón no se quería quedar ninguno atrás porque se jugaba la vida. Y realmente pues los ninjas no es que vivieran asaltando por su cuenta, sino que trabajaban para la nobleza o para los directores samuráis, y así llegaron hasta la época Tokugawa, en la que, como todos sabéis, ya se deshizo tanto el samurái como el ninja. El ninja no se deshizo, pero perdió su naturaleza. Ya no había misiones que encargarle. De hecho, la última misión que se tiene noticia fue el encargo que recibió un ninja cuando el Comodoro Perry llegó al puerto de Japón y le ordenó que entrara al barco y que recogiera algún documento que pudiera emplearse. Y se cuenta que el ninja entró en el barco, nadie le vio, entró en el camarote de Perry y se llevó el documento que tenía encima de la mesa, solo que ese documento era una canción marinera que Perry estaba transcribiendo, o sea que no le sirvió de nada. Pero bueno, esa fue, que se sepa, la última. Luego los samuráis se transformaron en negociantes, y los ninjas fueron a pasar a la policía que se formó en aquel entonces en Japón, a ser guardaespaldas, porque estaban muy preparados para ser. De hecho, ya hay algunas escuelas que se especializaban en preparar guardaespaldas para los nobles japoneses, porque bueno, en aquellos tiempos violentos podían estar arriesgados a cualquier asalto y ser muertos. Y entonces había escuelas que preparaban exclusivamente estos señores. Una vez se deshizo esa necesidad del ninja, pasaron generalmente a formar cuerpos de policía. De hecho, muchas de las técnicas que se estudiaban y se practicaban en los cuerpos policiales de Japón en ese momento
eran técnicas ninjas, muchísimas. Esas proyecciones, esas luxaciones, esos golpes que vemos en las películas por boinas verdes, porque después, en la guerra, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, los americanos prohibieron en Japón la enseñanza de todo este tipo de artes marciales, pero los americanos no son tontos, entonces se llevaron muchos maestros a América para que les enseñaran a ellos, entre ellos muchos maestros ninjas que después fueron configurando lo que son las unidades de élite, de ataque, de boinas verdes, de comandos de Estados Unidos. ¿Algo más? ¿Alguna preguntilla? ¿Cuál es el objetivo de este arte marcial en tiempos de paz? Y una segunda bueno, este objetivo, como cualquier arte marcial, que hay, es procurar tu propia satisfacción, que te diviertas, que hagas un ejercicio mínimo y que te sirva para conservarte físicamente y mentalmente, y al mismo tiempo que si estás en la calle, en los tiempos que corren estamos arriesgados a muchas cosas, que sepas y que puedas defenderte, siempre procurando hacer el menor daño posible. Por eso enseñamos mucho lo que son controles, luxaciones, para no tener que golpear y hacer daño. ¿La edad es un obstáculo para esta práctica? Que yo sepa, no. Yo de momento sigo. No, he tenido alumnos de 5 años. De hecho, he tenido 3 generaciones: el abuelo, el hijo y el nieto, los 3. Entonces, obstáculo ninguno. Realmente es un arte en el que, al menos en esta escuela, no se fuerza a nadie a no hacer aquello que no se atreva o que no quiera, al menos al principio. Después todos nos picamos un poquito y pretendemos ser igual que los demás. Pues bien, eso es el afán de superación. Hasta donde quieras llegar, llegas. Yo quería saber si hay pocas mujeres que practiquen esta técnica y si en Japón está bien o mal considerado que la practiquen ellos también. Bueno, en Japón es una parte más de su cultura. De hecho, hay matsuri de ninjas en las zonas de Koga y de Iga. Hay casas, no recuerdo ahora la zona, pero hay una zona en la que viven ninjas. Hay casas ninjas con sus trampas preparadas. Es muy folclórico también, porque está muy hecho para el turismo, pero en Japón está considerado como una parte de la cultura más. Sobre lo de mujeres, por supuesto, cualquier tipo de actividad puede realizarla, porque no. La mujer hoy en día puede dedicarse a lo que quiera. Decía si había pocas mujeres ninjas, básicamente. Sí, en la historia poca... si había mujeres ninja, por supuesto, se llamaban kunoichi. Tener en cuenta que los ninjas por lo general eran familias, eran pueblos en los que casi todos eran familia, y cuando había que realizar una misión determinada se buscaba siempre a la persona más idónea. Misiones de fuerza o de tener que enfrentarse con enemigos y matarlos a base de espada eran hombres, pero había misiones en las que la mujer tenía muchísima más facilidad por ser mujer. Bueno, de hecho, hay una anécdota en la que se encargó, se dice que se encargó a un jefe, a un yonin, que buscara un genin, que son los de abajo, para realizar una misión. La misión se refería a quitarle la vida a un noble en un castillo por encargo de otro noble. O sea que los ninjas trabajaban así la mayor parte de las veces. No siempre quitaban la vida, pero era ese caso. Entonces, bueno, pues lo que se hacía antes era estudiar la víctima.
ver qué hacía, cuáles eran sus movimientos, su forma de vida, y este señor, como buen noble de aquellos tiempos, tenía mucho miedo de que le mataran, y entonces vivía en un castillo y no salía del castillo más que en muy contadas ocasiones y con una protección muy grande de samuráis. Era muy difícil matarle, tanto si salía como dentro del castillo. Buscaron su punto débil. Su punto débil es que era muy mujeriego. Y periódicamente mandaba a sus samuráis por los pueblos de su provincia, porque cada uno de esos señores gobernaba una provincia, pues para que recogieran, en aquellos tiempos no había problema, mujeres bonitas para que se las llevaran al castillo. Lógicamente un señor por muy disfrazado que esté no da la talla, ¿no? Entonces fue una kunoichi, una mujer de aquel pueblo. Buscaron, por supuesto, a una mujer de belleza adecuada y la llevaron a uno de esos pueblos. Estuvo viviendo allí durante unos meses para no llamar la atención y bueno, pues cuando llegaron aquellos señores recogieron la cosecha y se la llevaron al señor. Como es normal, bueno, pues se arreglaron, hicieron de todo, y esa noche pues 2 o 3 de ellas, entre ellas esta kunoichi, durmieron con el señor. A la mañana siguiente estaba el señor muerto. Las otras mujeres que habían ido con ella también estaban muertas y ella estaba casi muerta, pero no tenían herida. Lógicamente no llevaban armas porque eran absolutamente cacheadas y preparadas para que no pudieran llevar ningún tipo de arma, y sin embargo los habían matado. ¿Cómo los mató? Pues muy sencillo. En el día antes de que estos señores, de que los samuráis fueran a buscar, se lavó la cabeza con un preparado venenoso que todos conocían. En esos pueblos se conoce mucho lo que es el tipo de hierbas, y se lavó con una de esas hierbas el pelo, lo dejó secar, y esa noche cuando llegó, después de que ya, bueno, se pusieron a dormir, ella se levantó, se lavó en la jofaina el pelo, y con ese agua que estaba envenenada lo puso en la boca de cada uno de ellos, y ella tomó menos cantidad. A la mañana siguiente ellos estaban muertos, ella no, pero estaba casi muerta. Entonces no sospecharon de ella tampoco. Fue una mujer, tuvo que hacerlo. ¿Entendéis? Es decir, eso. Se buscaba la persona ideal para esas cosas. No te laves el pelo muy a menudo, ¿Alguna cosita más? Bueno, pues nada, si no hay nada más, lo dejamos. Bueno, Rubén, increíble, de verdad. Yo pedí otro aplauso porque ha sido... Vamos. Una fusión tradicional, pero vamos a ver otra versión o visión, vamos a llamar así, de Japón, y la charla que me encanta, adictos a comer japonés, yo soy uno de ellos, para que lo sepáis, una vez por semana como mínimo, y no voy a mentir, alguna vez más. Comida japonesa, vamos, que es obligatoria. Y bueno, no voy a opinar ahora porque quiero primero, o queremos todos escuchar a el próximo especialista, en este caso el cocinero especialista, Diego Lasso. Yo solo me voy a bajar porque me gusta verlo desde abajo mejor, y por supuesto agradecer su presencia. Ha sido un poquito forzada, un poquito tarde, pero sí que debo agradecer que haya aceptado esta invitación para darnos una primera visión
de la comida japonesa. ¿Diego? Gracias. Bueno, pues soy Diego, trabajo para la página web comerjaponés.com, es una web dedicada a la difusión de la gastronomía japonesa. Bueno, yo soy cocinero en toda mi trayectoria profesional. Bueno, he trabajado en restaurantes japoneses y actualmente me dedico a la formación y a la investigación a la cocina japonesa, a la gastronomía japonesa, tanto para aficionados como para profesionales. Entonces, imagino que todos los que están aquí pues les gustará la comida japonesa y habrán ido a restaurantes japoneses o irán con asiduidad. Y la cocina japonesa, más allá del estandarte que es sin duda el sushi, es mucho más amplia, tiene una tradición muy antigua. Entonces, bueno, en la presentación que voy a hacer hoy vamos a ver un poco de manera somera cuáles son los antecedentes de la gastronomía japonesa y cuáles son sus tradiciones culinarias más representativas, entre ellas el sushi, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vale, la gastronomía japonesa. Ahí tenéis el logotipo de nuestra web, comerjaponés.com. Bueno, empezamos haciendo una pequeña introducción con una cronología de la gastronomía japonesa, ¿no? Empezaría en el siglo III a.C., cuando se introduce el cultivo del arroz desde Corea. En el siglo VI después de Cristo ya, en la época Nara, que llega desde China, el budismo y la escritura en ideogramas kanji, que en japonés significa letra china, ¿vale? Debido a que el budismo prohíbe el sacrificio de animales, los monjes y la aristocracia japonesa adoptan la dieta vegetariana. Y en el siglo VI, en la época Heian, desaparecen las mesas y las cucharas y se instaura el palillo, o los palillos, en japonés hashi, como cubierto único. Las comidas pasan a ser servidas en bandejas con patas, y en ese momento nace el Honsen Ryori, cuyo nombre hace referencia a esta manera de servir la comida. Ya en el siglo XIII, en la época Muromachi, la secta budista Zen, proveniente de China, trae consigo la técnica para elaborar el tofu, que es el ingrediente principal de la cocina vegetariana que se hace en los templos, el Shoji Ryori. El té, que hasta aquel entonces se había utilizado como medicina, pasa a ser una bebida de consumo diario. ¿Vale? En el siglo XVI, Senno Rikyu, un samurái muy famoso, hace de la ceremonia del té una disciplina filosófica. En esta disciplina es el eje vertebral, ¿no?, de todas las artes japonesas. Incluye la pintura, la caligrafía, el arreglo floral y un nuevo estilo de cocina que surge paralelamente a la ceremonia del té, que es Chakaiseki, la cocina tradicional de la ceremonia del té. Bueno, el siglo XIX, la época Meiji, con una revolución culinaria donde se crean los primeros restaurantes de Kaiseki Ryori, la cocina tradicional japonesa, fuera de la ceremonia del té, y el Edomae Sushi, que es visto desde el punto de vista actual, la forma tradicional de elaborar el sushi, que se originó en Edo, que es el antiguo nombre de Tokio, la capital de Japón. Vale, y en el siglo XX, Yoshoku Ryori, ¿no?, la cocina japonesa influenciada por Occidente, que básicamente es la que podemos disfrutar en la mayoría de restaurantes que hay tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, empezamos aquí una fotografía. El Honsen Ryori, la cocina servida en bandejas. Entonces, el Honsen, bueno, ya lo he dicho, un movimiento gastronómico nacido en la época Heian, que incluye desde estos años, ¿no?, del 794 al 1185. Bueno, la religión autóctona de Japón, el Shinto, que es el camino de los dioses en japonés, que era de creencias animistas, consideraba el arroz un alimento sagrado. Y mientras que en el budismo se prohibía el sacrificio de animales. Es por esto que las comidas que celebraban en la nobleza, que están muy ligadas a la liturgia religiosa, están muy ritualizadas y llegaron a ser una ceremonia en sí misma. Las cucharas chinas, que son estas cucharas hondas de fondo plano, y las mesas desaparecen y poco a poco se produce un distanciamiento de la influencia de China
porque bueno, hasta esta época no se puede negar que China era la madre cultural de Japón, ¿no? En aquella época Japón estaba más sinizado quizás de lo que pudo estar Roma, influenciado por Grecia, ¿no? Pero bueno, en esta época ya se produce distanciamiento y empieza a gestarse la propia cultura gastronómica japonesa. Bueno, la cultura japonesa en general y gastronómica en particular, para el caso que nos atañe. Entonces los comensales ya se sentaban en el suelo, sobre el tatami, y la comida se servía de manera individual y en bandejas con patas, que es lo que significa onsen, y ryori es comida. La comida empieza a adquirir un valor estético, esto es ya no solo por su sabor, sino también por su presentación. Era valorada. Bueno, el menú básico seguía una estructura que en japonés se llama Ichiyu Sansai, que significa una sopa y 3 pequeños platos. Por supuesto, el arroz, que es la base de la comida japonesa, que está presente en cada una de las comidas que se hace durante el día. Entonces aquí es donde se encuentra la base de toda la gastronomía japonesa a nivel estructural, ¿no? Está la sopa y los 3 platitos, que aún hoy en día sigue siguiendo esta estructura para elaborar un banquete. Entonces, en este menú se puede haber ampliado con más platos, pero siempre siguiendo unas normas, ¿no? Las bandejas y los platos tienen que ser presentados en número impar, no se puede repetir vajilla, los productos tienen que estar alternados y, bueno, una serie de... están muy ritualizados y son muchas las normas, ¿no?, que se incluyen. Bueno, los palillos, hashi, se convierten en el principal y el único cubierto. Bueno, la técnica importada de China de la cocción en aceite, o el calentado o la fritura, cae en desuso a favor de la cocción en agua o dashi, que es el caldo básico de la cocina japonesa, bien sea porque se sumergen los alimentos en agua hirviendo o a través del vapor. Y esto era principalmente debido a que Japón, bueno, pues es un país donde hay mucha agua, siempre llueve en Japón, los que hayáis estado allí lo sabréis. Y bueno, el terreno para cultivar es muy escaso, por lo cual es difícil obtener material combustible para freír, porque necesita pues una temperatura muy alta y necesitamos hacer mucho fuego para poder hacerlo, ¿no? Bueno, durante esta época, a medida que se va instaurando el onsen ryori en la corte, las costumbres se cambian y se van creando nuevas reglas. Por ejemplo, cuándo, cómo y en qué orden tenían que servirse y comerse los platos. Bueno, paradójicamente, justo al contrario que en China, donde la costumbre es servir todos los platos a la vez. Y esto, si habéis ido a algún restaurante chino, pues lo sabréis, ¿no?, que te sientas y a los 5 minutos ya tienes toda la comida servida. Esto para mí es una verdadera muestra de habilidad de los chefs chinos y digno de elogio, ¿no?, que sean capaces de hacer toda esa comida al mismo tiempo. Pero bueno, en Japón pues sucedía al contrario. Bueno, al mismo tiempo también había un orden en el cual quedaba establecido cuándo se podía beber sake y cuándo se tenía que tomar el té. Bueno, onsen ryori, a pesar de que es el estilo de cocina más tradicional de Japón, en la actualidad prácticamente solo se sirve en las bodas y en los funerales. Bueno, pasamos a la siguiente. Soujin ryori. Soujin ryori es la cocina vegetariana servida en los templos budistas, que imagino que será lo que ofrecerá el maestro Dokuso Villalba en la jornada de puertas abiertas, que yo supongo no me quiero perder porque no he tenido la oportunidad de comer en un templo y bueno, pues para mí va a ser algo muy interesante. Bueno, Soujin ryori, la cocina vegetariana de los templos. El budismo zen llega desde China en el siglo XII y con él los monjes traen la técnica para la elaboración del tofu, un alimento principal de la comida vegetariana china. En japonés, esta misma cocina vegetariana es Soujin ryori. Bueno, de nuevo aquí podemos apreciar la influencia, ¿no?, de China en la cultura tradicional japonesa. La cocina del templo está pensada para dar un sustento básico a los monjes durante las largas horas de meditación, evitando que contuvieran ingredientes excitantes para ellos, ¿no?, como son la cebolla y el ajo, por lo que aquí en España estaríamos constantemente excitados, ¿no?, porque bueno, no se entiende en la cocina japonesa, en la cocina española, sin la cebolla, el ajo y el tomate. Pero bueno, de este modo, para lograr una mayor concentración sin distracciones, ¿no?
Sin embargo, el té, aun siendo excitante por su alto contenido en teína, era muy apreciado por los monjes porque les permitía mantenerse despiertos durante estas sesiones de meditación. Una característica de esta forma de cocinar es la prohibición de manipular la comida para que adquiera el aspecto de alimentos de origen animal. O sea, las hamburguesas de tofu y las salchichas de tofu y todo esto que se vende por ahí, pues bueno, esto bajo el punto de vista de la cocina vegetariana japonesa, pues es además en este caso, como viene de los templos, se puede emplear la palabra sacrilegio, ¿no? Porque esto no está permitido. La comida tiene que parecer lo que es. Bueno, tenemos una foto con los monjes, ¿no?, sentados en el templo, recibiendo de manos de sus compañeros la comida. Bueno, solo se emplean los productos de temporada siguiendo los ciclos de la naturaleza. Esto es muy importante en la cocina japonesa en general, en todas y cada una de sus disciplinas. Bueno, en lugar de ser una limitación, implica un desarrollo en el estudio de cada uno de los productos, de las materias primas, para aprovechar cada parte de manera distinta y, por supuesto, con óptimo resultado, porque es un producto que se nos presenta en su mejor momento para ser consumido. Bueno, este estilo culinario se convirtió en un bien transmisible que los tenso eran los nombres que tenían los cocineros de los monasterios Zen, compartían entre ellos, creándose toda una escuela culinaria que tenía sus cocciones, sus técnicas de conservación, cortes, tal. Es interesante, yo creo que uno de los primeros manuales de cocina escritos, no de los primeros, pero sí muy antiguo, es un manual escrito por un monje budista, se llama Tenso Kyokun, que era el manual para los cocineros del templo, tiene más de 1000 años de antigüedad. No sé decirlo exactamente qué podíamos estar comiendo en España hace 1000 años, pero seguro que nada tan sofisticado como aquello, ¿no? Bueno, aquí tenemos un plato representativo, ¿no?, de la cocina del templo, donde vemos unas setas con unos aromatizantes al lado, que es de yuzu, y unas barras de arroz prensado. Bueno, además de las verduras, se emplean algas, que son omnipresentes en la cocina japonesa, ¿no? Algas setas shiitake, que las tenemos en la foto, frescas también, alimentos secos y la salsa de soja, bueno, la semilla de la salsa de soja y todos sus derivados, como la yuba, que es la nata de la leche de soja que queda en la superficie cuando la hierves, y dando mucha importancia al hecho de obtener un sólido a partir de un líquido, que es en lo que consiste la técnica de la elaboración del tofu, a través de un líquido que queda cuando hacemos un puré con un coagulante, en japonés se llama nigari, pues obtenemos un sólido, un proceso parecido al que nosotros fabricamos la cuajada. No se emplean sabores artificiales, solamente la sal, el miso, el miso es una pasta fermentada de lava de soja, y soyu. Soyu es el nombre japonés de la salsa de soja. Bueno, el azúcar es infrecuente, se utiliza muy poco, y para aromatizar se utiliza el yuzu, que es un cítrico muy utilizado en Japón, muy aromático, de un olor muy bueno. La pimienta sanso, un tipo de pimienta japonesa, las hojas de shiso, en español creo que se llama hoja de perilla, que es una especie de menta asiática de sabor bastante pungente, muy rica, pero bastante difícil de conseguir aquí, por decirlo aquí. Bueno, y aceite de sésamo, por supuesto. Bueno, los aliños para la comida eran muy ligeros porque lo que se pretende es conservar el sabor original de la comida. Este es uno de los principios de la cocina japonesa, ¿eh? Hay que intentar sacar el máximo sabor natural de las cosas. Este principio en la actualidad pues ha sido adoptado también por la cocina occidental, sobre todo por el archiconocido restaurante de Ferran Adrià, el Bulli, donde lo que se busca a través de estas técnicas tan modernas es sacar al máximo el sabor de cada uno de los alimentos, ¿eh? Esto es que una seta sepa seta, que un atún sepa atún y que un cítrico sepa un cítrico elevado a su máxima expresión, ¿no? Bueno, pues esto ya eran los principios de la cocina japonesa hace 1000 años en los templos budistas. El sake solo estaba permitido en pequeñas cantidades
como condimento, pero habiéndolo hervido previamente para que se evaporara el alcohol. Bueno, en la actualidad existen restaurantes especializados en el soy ryori en las cercanías de los monasterios budistas. Bueno, llegamos a quizás, yo creo que para la cultura tradicional japonesa, lo que será el punto de inflexión más importante, junto con la llegada de la cultura china en el siglo VI, ¿no? Yo creo que el siguiente en importancia es la aparición de la ceremonia del té. Como he dicho antes, vertebra, articula el resto de artes a través de esta disciplina. Yo creo que no se puede entender la cultura tradicional japonesa sin entender la ceremonia del té. Bueno, en el siglo XII, un monje zen de nombre Eisai introduce en Japón el Cha-no-yu, la ceremonia del té, también llamada Sado, proveniente, una vez más, de China. Hasta entonces, el té, que solamente se consumía como medicina, se popularizó tanto que pasó a ser, junto al sake, la bebida más importante del país. Bueno, los altos niveles de teína que tenía el té matcha, que es una variedad concreta de té, que es en polvo, que es utilizado para esta ceremonia, ayudaban a los monjes a no quedarse dormidos durante la meditación, pero al mismo tiempo era muy fuerte, como para consumirlo con el estómago vacío. Bueno, yo creo que hoy en día el matcha está popularizado entre el público por el helado de té verde, ¿no? Que imagino que igual todos lo habéis probado alguna vez. Bueno, en el siglo XVI, Sen-no Rikyu, un personaje muy importante en la historia de Japón, sienta las bases del Sado, el camino del té, convirtiéndolo en una disciplina muy ligada al zen, e inspirándose en el Shojin Ryori, en la cocina tradicional de los templos, crea la Cha Kaiseki, la comida servida durante una ceremonia del té completa que consta de varios actos. Durante una ceremonia del té completa, de nombre Chayi, el anfitrión obsequiaba a los invitados a este tipo de comida, kaiseki, para preparar el estómago y de esta manera valorar más el sabor del té preparado, del matcha. Durante una ceremonia del té corta, o sea, de nombre chakai, en lugar de esta comida, lo que se sirve son unos dulces japoneses llamados wagashi, para suavizar el fuerte sabor amargo del té matcha, que además por su contenido en tanino pues llena mucho la boca, y bueno, pues estos wagashi ayudan a aligerar un poco este sabor tan potente, ¿no?, del que se impregna al paladar. De nuevo, el concepto de shun, que ya habíamos visto antes en la cocina de los templos, o shun significa estación en japonés, se extiende a la presentación de la comida y a la vajilla a utilizar, representando cada estación del año. Entonces, esto quiere decir que si acudimos a una ceremonia de té y vamos a comer en otoño, pues toda la vajilla debe hacer referencia a esa estación del año, al mismo tiempo que los ingredientes utilizados. Todo tiene que estar en concordancia con el ciclo de la naturaleza dominante en ese momento. Bueno, aquí una bonita fotografía, ¿no?, de una mujer preparando el té para la ceremonia. Bueno, los kanjis empleados para escribir kaiseki significan piedra caliente, escogidos por Rikyu, porque los monjes zen durante la meditación sujetaban una piedra caliente dentro de su hábito cerca del estómago durante las horas de meditación para aliviar la sensación de hambre. Sí, el zen es una disciplina bastante espartana, el zen. Bueno, Kaiseki Ryori, una fotografía de un plato kaiseki, una composición muy bonita. Bueno, es habitual que los cocineros a modo de apunte lo digo, ¿no?, que los cocineros de cocina kaiseki estudien ikebana, que es el arreglo floral japonés, que ya lo han nombrado antes, para la composición de los platos, lo que obviamente se traduce en una plasticidad, una belleza visual grande, ¿no? Bueno, durante la época Meiji, en el siglo XIX después de Cristo, se da un proceso de modernización en Japón a todos los niveles. Las costumbres y las artes tradicionales cayeron en desuso en esta época. Algunos monjes se ven llevados a la necesidad de emplear sus habilidades culinarias que habían adquirido en el Cha Kaiseki
como modo de supervivencia, ¿vale? Al caer en desuso estas tradiciones ya no se celebraban tantas ceremonias del té porque su modus vivendi pues se había reducido considerablemente, ¿no? Entonces estos monjes dedicados a la religión y la ceremonia del té se convierten en chefs, en cocineros, que se centraron ya no tanto en la liturgia que acompañaba la ceremonia del té como en el desarrollo gastronómico de la comida y entendiendo esta vez a la persona que tenía enfrente como un cliente que va a comer a un restaurante, ya no que acudía para una ceremonia cuasi religiosa, ¿no? Que es la ceremonia del té. Bueno, de este modo surgen los primeros restaurantes de kaiseki ryori. Bueno, claro, ya no hay restricciones religiosas, el menú puede incluir carne, pescado y en el caso del kaiseki ryori, que para diferenciar no es lo mismo el cha kaiseki, el cha que significa té en japonés, que el kaiseki ryori. Durante el cha kaiseki se consume té, mientras que en el kaiseki ryori se sirve con sake. Bueno, las bases del kaiseki ryori, gomi en japonés, los 5 colores: rojo, verde, amarillo, blanco y negro, que deben combinarse en los platos. Goshoku, en los platos y durante un banquete. Goshoku, los 5 sabores, según la tradición japonesa: dulce, picante, salado, amargo y ácido. Goho, las 5 técnicas de cocción: asar, hervir, cocer al vapor, freír y servir crudo. Una técnica muy importante en la cocina japonesa, muy popularizada por el sashimi, ¿no? Bueno, esto que vemos aquí es una habitación de un restaurante kaiseki. En los restaurantes de cocina kaiseki no hay un comedor al uso como en los restaurantes de cocina occidental, sino que son diferentes habitaciones que se reservan y los comensales van a unas habitaciones privadas donde se les va sirviendo la cocina. Entonces esto es una muestra, ¿no? Bueno, la observación y aplicación de estos principios da como resultado una comida muy equilibrada, gustativa y estéticamente. En la presentación de los platos es fundamental utilizar siempre números impares porque, bueno, según la valoración estética japonesa, la simetría es más bella que la asimetría. Utilizar vajilla con motivos o colores estacionales, esto heredado del Soi Ryori. Buscar el concepto de ma, en japonés, el espacio vacío, como un elemento ensalzador de la belleza del conjunto. Esto mismo también está presente en otras artes como son la pintura con tinta china o la caligrafía. Para la selección de los ingredientes es imprescindible seguir el shun, que como ya hemos dicho se puede traducir como estación o temporada, cuando el producto, el alimento está en el mejor momento para ser consumido, cuando va a estar más bueno. Por otra parte, es muy importante que se aplique el kisetsu, esto de cara al cocinero, ¿no? El momento adecuado para servir cada plato dentro del menú. Esto es una especie de intuición que, bueno, los maestros de kaiseki ryori desarrollan con los años y para saber cuánto tiempo debe pasar entre un plato y otro para que el comensal esté preparado para disfrutarlo, ¿no? Y pasamos al archiconocido sushi, ¿no? Bueno, yo creo que todos lo conoceréis, digo yo, ¿no? El sushi. Bueno, pero vamos a aclarar un poco algunos conceptos, ¿no? Sobre el sushi. El sushi no es una bolita de arroz con un trozo de pescado crudo encima, por lo menos en origen. Entonces, el sushi es básicamente, para que sea sushi, tiene que tener arroz mezclado con vinagre de arroz, azúcar y sal, que en japonés se llama sushitsu, el vinagre para sushi. Esto es lo que hace que el sushi sea sushi, valga la redundancia, no que lleve pescado crudo, aunque suele ser el acompañamiento de este arroz, ¿vale? Pero para que tengamos esta comida, lo importante es el arroz, no el pescado. Bueno, en origen, el sushi era una técnica de conservación para el pescado, ni siquiera era una comida, ¿vale? Y ni siquiera era japonés, es una técnica originaria del sudeste asiático, muy antigua, más de 2000 años. Pues a lo largo de los siglos, esta técnica fue evolucionando hasta convertirse en una comida propiamente dicha, ¿no? Que combina el arroz alineado con el vinagre,
con pescado, vegetales, mariscos, un tipo de tortilla y muchos otros ingredientes, ¿no? Incluso hoy en día en Occidente pues hay adaptaciones modernas donde utilizamos queso, foie y cosas que por estos lares pues nos gustan mucho, ¿no? No es muy ortodoxo, muy tradicional, pero la verdad es que tiene mucho éxito. Bueno, los orígenes del sushi se remontan al siglo VI a.C. en Tailandia, donde se preparaba una especie de salsa de pescado fermentado con arroz y sal. Esto es el sushi primitivo, muy primitivo, ¿no? Que poco tiene que ver con la fotografía que podemos ver ahora. Entonces, entre los siglos IV y III a.C., en China, siguiendo esta misma técnica de conservación, se elaboraba una salsa a base de pescado que se picaba, se dejaba curar en sal y con un proceso posterior de fermentación. Bueno, en el siglo II, en China, se vuelven a encontrar datos de esta técnica de fermentación que se hizo muy popular porque era muy efectiva, pero ya evolucionaba. El pescado se dejaba fermentar entre capas de arroz cocido, luego este arroz se desechaba porque quedaba licuado durante el proceso de fermentación y bueno, pues era incomestible. Y actualmente en Japón aún se puede encontrar en algunos restaurantes esta elaboración, esta comida que se llama funasushi, ¿vale? Que es el sushi tradicional que, bueno, pues tras pasar entre 1 y 5 años fermentando en unas barricas de madera sin pasar por madera, ya os podéis imaginar más o menos el olor que debería de tener, ¿no? Bueno, los chinos exportaron este plato técnica en el siglo VIII a Japón, pero ellos mismos dejaron de consumirlo durante la dinastía Ming. Bueno, esto que veis aquí es una fotografía del funasushi, que es como queda el pescado tras este periodo de fermentación. Normalmente se suele hacer con una carpa de río, ¿no? Es el pescado típico con el que se puede elaborar. Hay diferencia, ¿no?, entre este pescado y la fotografía anterior, pero bueno, este es el sushi primitivo, ¿no? En Japón, el primer dato escrito sobre la elaboración de este sushi es del año 718. Entonces se desconoce cómo era físicamente, pero se sabe que se basaba en pescado fermentado, ya que el significado original de la palabra pues así lo transmite, ¿no?, por los kanjis, los ideogramas que lo escribían. En el año 930, en los libros de legislación japonesa, ya se contemplaba el funasushi, el sushi de carpa de río fermentado, que es la fotografía que tenemos al lado, como un pago en especias de los impuestos. Y bueno, debido a la gran aceptación que tuvo este tipo de sushi, pasó de ser una conserva para conservar y transportar para ser una preparación culinaria en sí misma. Esto es un cambio importante en el sushi. Ya no era una técnica de conservación, sino que era una comida, un plato. Bueno, los kanji originarios del sushi hablaban de la acidez que era transmitida durante el proceso de fermentación, ¿no? Son unas reacciones químicas que se producen durante el proceso de fermentación, es el desarrollo de ácidos que hace que la comida se conserve. Entonces, en el periodo Muromachi, la técnica de conservación cambia. Eso fue una aportación que hicieron los japoneses a esta técnica. La acidez de la fermentación se sustituye por la acidez del vinagre de arroz. El arroz comienza a consumirse con el pescado, que ahora ya no era necesario dejarlo fermentar durante tanto tiempo, ¿no? Entonces el arroz no se licuaba y lo podían consumir conjuntamente con el pescado. Entonces esta es la base del Saba Sushi, el sushi de caballa marinada. Para mí es uno de los más buenos que hay, Todo el mundo tiene atún y salmón, yo creo que la caballa es magnífica. Si no, podéis apreciar ahí la foto del Saba Sushi, que tiene un aspecto realmente excelente. Bueno, el Oshisushi, que es el sushi prensado en una cajita, este es típico de la región de Osaka, y en definitiva el primer sushi de Japón tal y como se conoce actualmente. Eso ya tiene mucho más que ver con lo que entendemos hoy en día por sushi que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, en el siglo XVIII el sushi llega a la nueva capital, Edo, que era el antiguo nombre de Tokio. Entonces, para entonces, los tiempos de fermentación ya se habían acortado muchísimo y se crean nuevas variedades de sushi, como el inari sushi, que es el tofu frito relleno. Esto es una adaptación también de soji ryori, de la comida de los templos vegetariana. El maki sushi, el sushi enrollado en alga nori, que es la forma más popular de comer sushi en Occidente. Y el shirashi sushi, que es el sushi esparcido en un bol de arroz colocado decorativamente por encima.
Bueno, un chef de finales de la época Edo, llamado Haraya Ryohei, un personaje muy importante en la historia del sushi, inventó el nigiri sushi, ¿vale? Es el pescado macerado en vinagre de arroz o soja, cortado a finas lonchas y que se colocaba encima de una pequeña bolita de arroz, ¿vale? Y se moldeaba con la mano y se comía con la mano a su tiempo. Entonces este nuevo tipo de sushi se convirtió en todo un estilo que fue copiado por el resto de chefs y recibió el nombre de Edo Mae Sushi, del cual provienen todos los modernos estilos de sushi que hay en la actualidad, siendo este considerado a día de hoy el más tradicional, ¿no? Y el más elitista, ¿no? Los restaurantes de mayor calidad siempre son restaurantes donde se hace este tipo de sushi, Edo Mae, donde se busca eso, sacar el máximo sabor de cada uno de los productos utilizados, con una técnica muy depurada y unos cocineros muy especializados en este tema, ¿no? Bueno, la popularidad de esta comida creció rápidamente y pasó de servirse como comida rápida en la calle, en chiringuitos, que era como se servía antiguamente, que también es una forma de servir comida muy popular a día de hoy en los matsuri en Japón, sobre todo para el takoyaki, que son unas bolitas de pulpo, todavía se sigue haciendo, pero bueno, el sushi pasó de servirse en estos chiringuitos y carros de comida a crearse nuevos restaurantes especializados en esta nueva comida, ¿no? Bueno, a partir del siglo XX, donde ya pues disponemos de equipos de frío para la conservación de la comida, se comienza a comer pescado fresco. Antes el pescado siempre estaba marinado, conservado, normalmente en salsa de soja. Tenía un sabor mucho más fuerte, ¿no?, que ahora. En los restaurantes especializados normalmente no existen las mesas ni la carta. Los clientes se sientan alrededor de una barra de sushi, que para mí es el mejor sitio para comer sushi, y en el centro de la misma hay una vitrina donde está expuesto el pescado del día, que probablemente, si el restaurante es bueno, pues sea el mismo chef el que se ha tomado la molestia de levantarse a las 3 o las 4 de la mañana para ir al mercado y seleccionar el mejor pescado para su restaurante, ¿no? Detrás de este chef, que digo, en japonés se llama Itamae, que significa delante de la tabla, que bueno, es una persona muy diestra en su oficio y prepara el sushi a la vista de los clientes. Entonces, en las dos fotografías tenemos unos ejemplos, ¿no?, de este tipo de sushi, el estilo Edo Mae, dos piezas de nigiri, donde arriba tenemos un tipo de pescado, se llama cojada, y el de abajo es un tipo de bivalvo, ¿vale?, que se come muy rico, presentados muy decorativamente. Bueno, y elaborados por este señor que tenemos aquí, que es el maestro Jiro Ono, quizás el cocinero de sushi más popular, ¿no?, en el mundo. Para todos los cocineros de sushi, pues es un gran maestro, ¿no? Bueno, hoy en día existen más variedades de sushi que de ningún otro tipo de comida japonesa. Bueno, vamos a ver ahora algunos de ellos, ¿no? Bueno, el nare sushi, el sushi original de pescado fermentado, que hemos visto antes. El maki sushi, el rollo envuelto en nara nori. El uramaki sushi, esto es de moderna creación relativamente, con todos los años de historia del sushi, ¿no?, de donde el arroz queda en el exterior y el alga nori en el interior con el resto de ingredientes. Esto es una creación de un chef japonés afincado en California, en Estados Unidos, que bueno, al principio fue uno de los primeros sitios donde se exportó la cocina japonesa. Al principio la gente, igual que sucedía aquí, aunque cada vez menos, pues era muy reacia, ¿no?, a comer un trozo de pescado crudo o un alga, y bueno, pues este chef, pues muy inteligentemente, se le ocurrió darle la vuelta, de manera que el arroz, que prácticamente a todo el mundo le gusta el arroz, quedaba en el exterior y era mucho más atractivo para los comensales, ¿no? Bueno, pues vivía en California, pues lo bautizó así, California Maki, a la primera de estas variedades, que imagino que todo el mundo lo conocerá, ¿no? Bueno, pero Oshi Sushi, el sushi de prensado, especialidad de la región de Osaka, donde el pescado, que suele ser caballa, y el arroz se prensa en una cajita de madera y luego se corta en porciones y se sirve. Esto es muy típico también en las estaciones de tren, se sirve para que luego te lo comas durante el camino. El temaki sushi, el cucurucho, ¿no?, que se hace de alga nori, se rellena de arroz y pescado y se hace con la mano. El nigiri sushi es la forma más popular de comer sushi en Japón. En Occidente son los makis, en Japón son los nigiris.
Bueno, algunas de las coberturas más populares para el nigiri sushi son el atún, el jurel, la caballa, el langostino, la tortilla japonesa, las huevas de salmón, el calamar, el pulpo, el inari, que son las bolsitas de tofu frito, el caballo, la vieira, un largo, etcétera, ¿no? Bueno, la popularidad de este plato se ha extendido por todo el mundo y es en gran medida el responsable del interés por la cocina japonesa, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la presentación. Si tenéis alguna pregunta y la puedo responder. ¿Dónde está el sushi? ¿Dónde está el sushi? Para otro día. Cuando sea interactivo. Bueno, pues nada más, hasta aquí. Pues nada, gracias a todos por haber venido. Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy interesante. Es verdad que faltaba la segunda parte. Espero en otra ocasión poder organizarlo para degustar estas especialidades, algunas muy tradicionales y otras muy modernas, y poder sacar el máximo partido al sabor de los alimentos. La verdad es que es una conferencia muy ilustrativa.